Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Los que han escuchado este programa y los que nos acompañan viéndolo en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Asia Bartolina, ya saben que yo digo siempre lo mismo cuando arranco Café Bartolino. Y es que es un orgullo, es un honor entrevistar Bartolinos. Y todos nuestros invitados son sensacionales. Y el de hoy, pues es un personaje que yo sé que nos va a llenar de emoción, de orgullo y de entusiasmo con todas estas historias que vamos a conversar hoy. Espero que el tiempo nos dé. Fernando Peralta. Fernando, yo lo gradué, Bartolino 74. Bienvenido a Café Bartolino. Muchísimas gracias, César Augusto. Realmente es muy emocionante poder estar con ustedes y poderlos acompañar. Y muchas gracias por la oportunidad. Pues Fernando, a ti por el tiempo que nos dedicas, hay que decir que Fernando está en Los Ángeles, California, y obviamente el horario lo hice madrugar hoy, nos estamos tomando un café muy temprano. Realmente este es el Café Bartolino. Estamos aquí literalmente con el café en la mano. Bueno, Fernando, yo quisiera arrancar no por el comienzo, arranquemos por la mitad. ¿Cómo así que esa risa que a uno le da a veces, que a uno le daba en misa, que uno se miraba con alguien y por alguna razón, ¡prun!, arrancaba a reírse? Y ese hecho marcó tu vida. Cuéntanos Sí, un poco esa historia. muy interesante. El hecho es, estamos hablando del año 72. Estaba yo en la clase del padre Granaditos, no sé cuánto, no, estamos hablando ya de tal vez la gran mayoría de la gente que está escuchando esto no sabe quién era el padre Granaditos. Sí, la gente joven. Granaditos era no sé, a ti te tocó, tú conociste a Claro, Granaditos. a mí me tocó y no sé si tú alcanzaste a conocer al padre Donaldo. Claro que sí, Donaldo Ortiz, Claro, nos siempre. reíamos porque yo le decía al padre Donaldo que claro, en la época ya del colegio, a ti te tocó cargar ladrillos para la construcción del Coliseo, me imagino. Cuando yo salí en el año 72 apenas eso era una idea. Ah, ok. Ya lo tenían en proceso, creo que el proceso conceptual ya estaba, y es decir, ya se escuchaba de que iban a hacer el Coliseo, entonces no, el Coliseo no lo empezaron a hacer sino un poco después. Bueno, pues en mi época, claro, Granaditos ya en su avanzada edad, 80 y tantos años, él hacía todo el esfuerzo por subir a las misas a confesar. Y siempre habían dos o tres padres confesando, pero la cola más larga era la del padre Granaditos. Entonces uno decía, pero ¿por qué, no? Porque es que él casi no escuchaba. Entonces ahí pasábamos todos. El hecho es, Granadito yo creo que fue una de las grandes amistades que yo pude hacer con sacerdotes en el San Bartolo. Había otros sacerdotes, pero eran mucho más jóvenes, con quienes yo pude tener un contacto emocional, una amistad. Y Granaditos era un personaje muy especial para mí, porque pues por la edad, cuando yo tomé sus clases de geografía e historia, Granaditos ya tenía, yo creo que en esa época él ya estaba en los ochentas y tal vez cerca de los noventas. Y tenía de todas maneras una gran energía. El Sí. hecho es, hay muchas cosas de fondo con Granaditos, y es el hecho de que yo a él lo estimaba muchísimo. Teníamos una camaradería muy particular. Realmente él tenía un grupo de amigos, un grupo de compañeros y entonces nosotros íbamos en los ratos libres y jugábamos fechitas. Entonces las fechitas consistían en que él tenía un libro, no sé qué tanta gente sabía de esto, pero él tenía un libro con las fechas Sí. y al lado tenía los eventos a nivel mundial que habían ocurrido en esa fecha. Entonces uno le decía la fecha y él tenía que decir el evento a nivel mundial o lo que fuera el evento en ese momento, de donde fuera, o le leía uno el evento y él tenía que dar la fecha, y si no, entonces le debía a uno un responsorio. Nunca me pude ver un responsorio. Qué individuo a esa edad para tener una memoria tan impresionante. Entonces, esa era su manera de mantenerse mentalmente activo.
Otra cuestión era que, por ejemplo, él remedaba muchísimo a los otros sacerdotes. Y había uno en particular, no sé si a ustedes a cuántos le tocó, si a ti te tocó, Chicho. Chicho era el Entonces, padre de Chicho, no, no me tocó, pero sí, un gran personaje, lo he escuchado por las historias de todos. sí, entonces a él le fascinaba remedar al padre Chicho. Y entonces lo remedaba cómo caminaba y cómo hablaba. Entonces nos lo Increíble, no reventaba sabía en la eso. lisa. Sí, y al patico. Había otro que le decían el patico. Y en fin, él remedaba a diferentes sacerdotes. Y les voy a contar algo que yo nunca le he contado, sino en Granadito ya en paz descanse, y era un personaje muy divertido. Mm, El caso es que am, a nosotros nos recibía, un grupo de estudiantes nos recibía con muchísimo gusto en su cuarto. Y jugábamos las fechas y hablábamos de mm. diferentes cosas, y en privado entonces él remedaba a los sacerdotes. De verdad que era para reír, y no, que todos los curas supieran que los estaba remedando Granaditos, ¿no? Entonces era un Pero era un privilegio privilegio. realmente. Te, te cuento, Fernando, que está revelando un secreto. Yo no lo sabía. No sé No, te voy cuántos a lo contar sabían, pero esto al- es un secreto. Ni el padre Donaldo, voy a contarlo, ni el padre Donaldo lo mencionó, pues, aquí en Café Bartolino. ahora te voy a comentar otro asunto, porque pues estamos hablando ya, a ver, estamos hablando del año 72, ya vamos a celebrar prácticamente 50 años del evento. Sí, Entonces yo creo que ya se pueden contar, esas son historias que se pueden contar 50 años después de que han ocurrido, claro. ¿ok? En un par de ocasiones resulta que a él le llegaban y le tocaban la puerta. No sé quiénes eran, qué intención querían conversar o una consulta. El hecho es, el cuarto de Granaditos quedaba justo entre la entrada de la parte del colegio y la entrada hacia la clausura de los sacerdotes. O sea, para entrar donde los sacerdotes, en ese momento, um, durante el año 72, el cuarto de Granaditos podía uno entrar por él y entrar a la clausura. O antes de entrar al cuarto de él, a mano izquierda estaba la otra puerta para entrar directamente a la clausura. Y entonces, a ver, permíteme un momento porque se me fue la imagen. No, pero ahí estás, no, ahí estás, Fernando. Sí, lo único es que no estoy viendo. A ver, permíteme un momento. Y entonces resulta que Granaditos, cuando le tocaban la puerta, en un par de ocasiones llegó y nos dijo, "Shh", y nos dio, él tenía una jarra de agua, él tomaba agua y tenía botellas, me acuerdo justamente en ese momento, me acuerdo, tenía botellas de color y eran de color azul y tenía agua dentro, pero en fin, eso es otro cuento. El hecho es, el hecho es que en un par de ocasiones nos llenó la jarra de agua y nos dijo, apenas así mejor dicho, en cuestión de como un mimo nos dijo, abro la puerta y ustedes le echan el agua. Efectivamente, no sabíamos quién era, abrió la puerta y ¡fum! Nosotros le echamos el agua y él cerró la puerta y reventados todos de la risa. ¿A quién le lavamos con el agua bendita de Granaditos? No sabemos. Entonces, ¿Cómo así que no? Un momentico, ¿cómo así que no saben? no, ¿Cómo? porque pues fue algo tan extremadamente rápido que lo único que pues yo estaba con los nervios de que a quién le íbamos a echar, yo no supe a quién se le echó el agua, pero el caso fue que sí, ese era Granaditos y esa era la relación que yo tenía con él, una relación supremamente especial, una camaradería única, que yo creo que pocos bartolinos pueden contar la historia que tal vez yo estoy contando. No, pues la verdad, Fernando, esas sí son historias inéditas del padre Granaditos. Yo creo que aquí nos estamos enterando todos de esta maravilla. Y quienes estoy tratando, ojalá que a través de esto alguien se contacte conmigo, porque yo no recuerdo con quiénes estábamos en el cuarto, pero sí me acuerdo que había un grupo más o menos de unos cuatro estudiantes.
Entonces, esa era mi relación con Granaditos, era una relación bastante cercana de muchísima Y, camaradería. y de casualidad no está el mono gallón ahí metido, porque el mono gallón Es tiene su fama, ¿no? posible que el mono Gallón estuviera ahí metido, pero realmente eso es algo que yo no recuerdo. No recuerdo quiénes estábamos ahí y yo trato de recordar y no sé quiénes estábamos ahí. El caso es, porque sí, yo creo que lo que estoy diciendo, mucha gente va a decir que esto es inventado, que esto es imaginación mía. No, esto no es imaginación mía. Esto ocurrió y ocurrió en un par de ocasiones. Pero bueno, todo ese preámbulo para contar cómo es Correcto. el tema de la sonrisa. Porque es que la cosa con Granaditos es, entonces yo estaba en una clase de él, no recuerdo, creo que era historia lo que estábamos hablando, porque él después de las clases siempre decía, y nos vemos la siguiente clase si los rusos no nos bombardean, si los rusos no nos bombardean, porque esa era la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y entonces de pronto el que sí estaba al lado mío era el mono Gallón. El mono Gallón fue quien de pronto me miró y nos empezamos a reír. No sé quién empezó la risa, yo creo que fue el mono Gallón. Y lo miré y esa risa estúpida que le da a uno y uno no sabe ni de qué se está riendo y efectivamente, de pronto y no estábamos a 15, 20 segundos después de que empezó la risa y como yo estaba prácticamente en la fila cerca la parte donde estaba el escritorio de Granaditos, obviamente era muy visible que yo estaba muy cerca, yo estaba como en la tercera Ujú. fila y segunda línea cerca de la ventana, o sea, yo estaba muy cerca de realmente de la mesa del profesor. Y Granadito se dio cuenta de que yo me estaba riendo y se pegó, como dicen en Colombia, palabras que yo no uso desde hace muchísimo tiempo. Una emberracada que, que inmediatamente se puso rojo, rojo de la rabia y me dijo, usted no se burla de mí, usted se va inmediatamente del colegio, lo voy a hacer expulsar inmediatamente del colegio. Y entonces, efectivamente, así fue. La cosa es que a mí ya me traían con un par de notas en la Ya tenía tarjeta rectoría amarilla. ya, no, correcto, ya tenía tarjeta, pero es que ya iban dos tarjetas amarillas, ¿ok? Y entonces esta fue la tercera y esta ya fue la roja y entonces inmediatamente, obviamente, me expulsaron. Y en esa época creo que expulsaron a varios compañeros conmigo, mejor dicho. Yo estudiaba con un combo, el combo con quien yo tuve la oportunidad de estudiar era un combo supremamente interesante, porque es decir, todos eran hijos de gente muy sobresaliente. Por ejemplo, en ese momento estaban expulsando, fue cuando expulsaron a Julio E. Sánchez Cristo. Yo estudié con Julio E. Sánchez Cristo, con Bernardo Gaitán Pardo, el hijo de Bernardo Gaitán Maecha, quien fue el alcalde de Bogotá. Y a mí, entonces, no recuerdo a quién Bueno, más pero estaban aquí vamos expulsando. a revelar de pronto y se puede un secreto. Finalmente, ¿por qué expulsaron a Julio Sánchez Cristo del colegio? No, realmente eso no sé, pero Ni el padre Julio E. Donaldo me quiso contar, Fernando. No, eso es secreto, yo no sé honestamente por qué expulsaron, pero no hay que ir muy lejos. Julio de Sánchez Cristo era un personaje, Ujú, era un personaje, a él le gustaba entretener la gente, a todos los compañeros de temprana edad, desde esa época. ujú. Él era una persona pues sí, su papá también en esa época ya tenía la suficiente fama, entonces ah, digámoslo de esta manera, Julio de Sánchez Cristo se hacía notar en la clase. Qué maravilla. Bueno, Eh, Fernando, arrancamos con esa historia entonces, de la risa, pero me y gustaría... entonces, Ah, ok, adelante, Fernando. no, sencillamente Granaditos me hizo expulsar. Obviamente no era una razón yo me disculpé muchísimo con él, le traté de explicar y no hubo razón humana de que me pudiera entender de que yo no me estaba riendo, sino era una risa estúpida. Mm. Y obviamente con la relación que hablamos anteriormente con él era precisamente un preámbulo para decir, hey, yo tenía una relación
yo estimaba y quería muchísimo a Granaditos, en ningún momento me iba a burlar de él, pero Claro. no hubo razón humana de que él entendiera. El caso fue que a mí me readmitieron una semana después o 2 semanas después y yo ya tenía un colegio. Es decir, pues como me expulsaron, entonces yo fui y me conseguí un colegio. Y lo raro fue que yo le dije, papá, me voy del colegio. Y papá nunca me cuestionó absolutamente nada. Nunca supe que lo hubieran llamado al colegio. Muchos años después me enteré de que sí lo habían llamado al colegio, obviamente. Ujú. Pero papá nunca me cuestionó absolutamente nada. Él me dijo, ok, ya sabe a qué colegio se va, sí, ok. Entonces yo me fui al colegio y ahí terminó el asunto. Después llegó, había el prefecto de disciplina, creo, y el rector era Donaldo Ortiz. Donaldo Ortiz era el rector del colegio. No, él llegó a ser fue el director de estudios. En esa época O debió haber estado director de el estudios. padre Jorge Caicedo o uno de los Caicedo. No, no era un civil, no era un padre. El Pero que el era prefecto, el prefecto, que- que- había dos individuos, uno creo que era el rector y el otro el prefecto de disciplina. Yo no recuerdo y exactamente, el pero había director de dos. estudios, porque el padre Donaldo llegó a ser fue director de estudios y había Mm, prefecto. Ahí me tocó la época de Humberto Mariño, y no sé Humberto Mariño en qué año llegaría, no sé quién sería el prefecto de tu época. Tal vez pudo haber sido, yo no recuerdo el nombre exactamente, recuerdo la cara muy bien. La cara sí la recuerdo muy bien, pero no recuerdo el nombre. Y entonces él me llamó y me dijo, Fernando, realmente nosotros no tenemos ninguna razón para expulsarlo. Lo único es muy formal y muy agradable. A mí me pareció algo muy, muy bonito el haber reconocido que realmente yo no tenía una razón para expulsarme. Mm, Entonces, ya, algo muy humano. Y entonces yo le dije, no, desafortunadamente yo ya tengo un colegio y me voy. Voy a mm. terminar mi bachillerato en otro colegio. Entonces, ya, y así fue. Y Bueno, en el otro, ya, aquí, continúa. Fernando, es que leyendo la información que me enviaste, que me compartiste, obviamente en la revista Asia Bartolina hay un artículo que escribiste y ahí hay una semblanza tuya. Yo cuando terminé dije, Fernando era un gocetas del colegio. Porque sí, como así que jugando en los ascensores, cómo así que se metía al bosque, que eran zonas prohibidas, ¿cómo era eso, Fernando? ¿Cómo lograbas escabullirte? Realmente yo no sé, es decir, yo creo que a uno a esa edad uno hace muchas cosas que no sabe uno por qué las hace, sencillamente las hace porque uno es joven, es muchacho, está tal vez en la sangre, está dentro de uno por una u otra razón y ya, ahora nuevamente estamos hablando de algo, cuentos que ocurrieron hace 50 años, Hmm. entonces ya no me pueden expulsar de ningún lado, ya no existe la clausura y tal vez a los rincones a los que donde yo iba se transitan de una manera regular hoy en día, es muy posible. ¿Has vuelto al Entonces, colegio recientemente? desafortunadamente no, sí me gustaría, sí traté de contactarme con la gente, eh, pues por mi trabajo. Desafortunadamente la conexión nunca se realizó porque sí, cuando visito Bogotá me gustaría ir al colegio, a platicar. Yo estoy casado con una mexicana, entonces a platicar es un verbo muy común en México. Claro, Y bueno, una norteamericana de descendencia mexicana, pero muy orgullosamente dice que es mexicana. qué El maravilla. hecho es sí ir a conversar y hablar acerca de mis experiencias y contarles lo que es la NASA, contar los diferentes No, no, por un proyectos en momentico, los que yo Fernando, no nos trabajo. adelantemos al tema de la NASA. Ese es el plato de fondo que es bien Ok, interesante. Porque sí me gustaría saber, Fernando, nos gustaría saber a todos, en esa época, eh, ¿cuál era el rincón que te gustaba visitar? Porque tú dices que disfrutabas mucho recorrer el colegio. sí, sí, el colegio es un colegio muy particular. Yo recorro mucho el colegio mentalmente, con mi imaginación. Yo voy por todos lados, por todos los rincones donde yo iba. Entonces, me acuerdo perfectamente, yo puedo hacer un trazo mental, bueno, el colegio en esa época, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo Ujú. y me imagino que lo que antes era la clausura tengo entendido que eso ya no existe, que era la residencia donde estaban los jesuitas, Sí, todos los padres, ahí era donde tenían su residencia, creo que eso hoy en día lo han convertido me imagino que en clases, porque ahora es mixto,
Sí. Tuve la oportunidad de visitar el colegio hace muchos años, pero a través del internet. Entonces fue cuando me di cuenta, hace como unos 10 años, yo creo. Y fue cuando traté de hacer contacto con el colegio para ir y ofrecer todas mis experiencias. Desafortunadamente no se logró y ya después yo me puse me entretuve con otras cosas y ahí quedó el proyecto, pero sí me encantaría regresar y volver a ver todos los diferentes rincones. El hecho es que si nosotros teníamos acceso a la clausura, teníamos llave de la clausura. Ahora creo que la llave de la clausura y la llave, creo que era algo común, según tengo entendido. Después hablando con otros compañeros, no voy a revelar los nombres, que me decían, no, sí, yo también tenía llave. Y entonces yo, oh, ok, entonces seguramente, yo no me acuerdo cómo nos la conseguimos. Y nos conseguimos la llave del ascensor también, y entonces nosotros, era una tontería, no hacíamos realmente nada, entonces jugábamos, era más bien como a las escondidas y a correr por los corredores y para que no nos agarraran, que no nos vieran cura y si en algún momento nos veían, entonces era comportarnos como si nos hubieran invitado o cualquier cosa, porque sí, en ciertas ocasiones obviamente nos cruzamos con ciertos curas y entonces no, vamos aquí al cuarto del padre, lo que sea. Y entonces, Fernando, ya, aquí hay muchas cosas. Les recuerdo a todos que estamos transmitiendo a través de www.ecoradio.com. Estamos también en el canal de Facebook, en la página de Facebook de Ecoradio y en el canal de YouTube de Ecoradio. Y este programa se estrena en el canal de YouTube en 8 días. El próximo sábado, Asia Bartolina. Este programa se hace con el apoyo de Asia Bartolina, con el apoyo del Comité de Comunicaciones. Un saludo a todos ellos, en su cabeza de Julio Millán, al presidente de Asia Bartolina, Diego Dorado. Muchas gracias por permitirnos y apoyarnos seguir con esta propuesta de contar historias, de hacer de alguna manera una memoria de anécdotas en Café Bartolina. Bueno, Fernando, ya tú te adelantaste, pero yo quisiera saber cómo era tu relación con las matemáticas en el colegio. Porque esa es una historia que me parece apasionante. ¿Cómo te iba en trigonometría, en cálculo, en física? ¿Y quiénes eran tus profesores de la época? la verdad, la verdad, voy a ser completamente honesto, yo era un vago. Ah, ya, yo no entiendo, yo honestamente no entiendo cómo era que yo pasaba de año en año. La verdad no entiendo. Cuando yo recuerdo, hemos dicho, porque yo me convertí en una persona completamente diferente a quien yo fui durante el colegio. Um, y es decir, yo cambié completamente, di un giro de 180 grados después de que me gradué del colegio. Y realmente yo no entiendo, no entiendo porque yo no estudiaba. Yo no estudiaba y al colegio y obviamente en el San Bartolomé pues no me iba muy bien. Y después me fui a un colegio donde iban todos los expulsados de los mejores colegios. Y según tengo entendido, yo conocía sin saber, hace poco me enteré, creo que el año pasado fue cuando me enteré que una ah, compañera de mi ex esposa, ella fue o es todavía la esposa de Julio de Sánchez Cristo. O sea, el mundo es muy pequeño. Ujú. Una niña de apellido Martel. Me acuerdo muy bien de la cara de ella en esa época. Estamos hablando 73, 74. Yo me gradué en el 74 y pues sí, ese era, yo no sé honestamente, cuando yo llegué a ese colegio, realmente los exámenes finales, seguí en el mismo plan, eso sí, yo sí tomaba muy buenas notas, cambié de cierta manera y no tomaba, lo único que hacía era tomaba muy buenas notas, ponía atención en clase y al final del año me exhibían de los exámenes finales porque yo ya tenía prácticamente, no recuerdo si era sobre 10 o sobre 5 las notas en esa Sí. época, ya. Pero pues obviamente yo sabía que yo no tenía la suficiente preparación, entonces lo primero que le dije a papá, le dije, yo tengo que hacer un preparatorio para entrar a la universidad y entré a la Universidad de los Andes, como entré entre los 20 mejores, desafortunadamente. Pero fue un momentico, Fernando, pero hablemos de tu relación con las matemáticas en el colegio. ¿Qué era No, lo que nula. pasaba ahí? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Uf. O sea, tu profesor, por ejemplo, de física, Bueno, ¿quién era? ya podemos empezar a revolver avisperos de una manera decente. 50 años después, todos esos personajes muy posiblemente ya están
ya están fallecidos. Y no es por hablar mal de absolutamente nadie, porque pues lo que pasa es que, es decir, yo me veía de cierta manera y ellos me veían a mí de otra manera muy diferente. Yo considero que era un colegio muy estricto, honestamente, o muy estricto conmigo, tal vez, yo no sé. Sí, seguramente era contigo, únicamente. Ir a echarle, alcahuetearle las bromas al padre Granadito, o sea, demasiado estricto. Bueno, Granaditos era punto aparte. No, Granaditos era la gran excepción. Eso, no, esto ya aquí estamos hablando de un extremo al otro. Es que esa es la cosa. No, lo de Granaditos es inolvidable porque pues eso era un personaje único. Y no única, era una eminencia, pues él era quien publicaba, escribía y publicaba los libros para los Mm. jesuitas, el resto de los colegios jesuitas en el resto de Colombia, y me imagino que con la influencia de los jesuitas, obviamente tal vez eran libros que se repartían en muchos otros colegios por Colombia, y quién sabe si al exterior, realmente yo no sé, pero sí era un personaje, estamos hablando de otra cosa muy, muy fuera del mucho de las historias que yo les he contado. ¿Cuántos pueden contar que han tenido una relación y que Sí, han no. conocido un sacerdote que haga ese tipo de cosas? Claro que Granadito ya estaba con una edad Avanzada. suficientemente avanzada y era lo suficientemente influyente. Y si le iban a llamar la atención, ¿quién le iba a llamar la atención y le iban a decir qué? No, nada, sí, de Que no acuerdo. le van a dejar dictar las clases de historia y geografía. Imposible, era la única persona que podía dar ese. No, y eran unas clases extremadamente amenas. Era un individuo muy agradable. Sus clases fue un privilegio. Granadito fue un privilegio. Pero realmente la otra clase que fue muy agradable, que yo recuerdo muy bien, fue la de anatomía. Porque, hemos dicho, estamos hablando, muy poca gente tal vez sabe, pero nosotros armamos un esqueleto completo, y no solamente, yo pensé que nosotros lo habíamos hecho, no recordaba, pero sí, eso fue nosotros, por ejemplo, en la clase de anatomía, yo iba personalmente a los mataderos en Bogotá, y eso era, nos estábamos metiendo en unos lugares, pero recónditos, Pues es que en esa y época, supongo yo que iban al matadero distrital, que era en la calle 13, que es una zona horrible. Hoy en sí, día, sí, ese matadero lo convirtieron en una biblioteca, es la biblioteca de la Universidad Distrital. Dice una ok. restauración bellísima, es un sitio que vale la pena visitar, lo conozco y es muy bello como lo dejaron, un sitio muy bello. Sí, y entonces en esa época nosotros íbamos y comprábamos corazones de vaca, pulmones de vaca, hemos dicho, el órgano que estuviéramos estudiando, nosotros íbamos, lo comprábamos, lo tocábamos, lo veíamos, le hacíamos una disección. Por ejemplo, los pulmones, recuerdo que no recuerdo si lo partimos, pero sí me acuerdo que le echamos tinta y ¡puf! A soplarlo, y Ujú. entonces veía uno cómo la tinta se iba Moviendo. regando por el resto del pulmón. Entonces, fue una clase muy interesante. Montamos un esqueleto. Mucho. Yo fui personalmente con mi cuñado, porque pues yo no podía ir allá a decirle, claro que me imagino que sí podría, pero mi cuñado era mayor, un poco mayor. Pero Fernando, a ver, a mí me da pena, pero me estás evadiendo la pregunta. ¿Qué pasó con matemáticas, con física, con cálculo y con trigonometría, con No, álgebra? yo ¿Cuál era un era la vago. historia ahí? No, nada, no hay historia. Oh, la historia de qué pasó. ¿Por qué no? Pues es que era una monja. Es que hay tantas historias realmente que es muy fácil irse uno por la tangente. Realmente es que hay cosas muy interesantes que ocurrieron en ese colegio cuando estuve durante el colegio. Sí, cosas increíbles, lo que te estoy contando de armar un esqueleto. Sí. Imagínate. En fin, pero no, había una monja y ella era la que nos daba álgebra. Y hubo un incidente con la monja, que realmente, yo cuento mi historia, ¿ok? Claro. Y ella, y ella ya no tiene desafortunadamente la oportunidad de defenderse y contar su lado de la historia. O sea que lo único que se puede decir en este momento, y esa es la historia. ¿Quién cuenta la historia? Entonces, realmente la historia en este momento es a mi favor. Y Eso es un programa absolutamente objetivo. sí,
Aquí escuchamos todas las opiniones. Y entonces me pasaron, yo creo que en esa época yo trabajaba en algo en el periódico del colegio, y el caso fue que me pasaron una hoja y sencillamente me la pasaron y llegué yo como 3 puestos de la derecha, me la pasaron y llegué yo a abrir mi pupitre y lo metí. La monja se dio cuenta y me dijo, Peralta, habla el pupitre. Y yo, ¿por qué, madre? Y entonces me dijo, porque me da la hoja que le pasaron. Y le dije, pero pues realmente yo no hablé, no hice nada, sencillamente me pasaron la hoja y la metí al pupitre. No hubo ningún problema, no hubo desorden, no hay nada. ¿Por qué le voy a dar mi hoja? Entonces me dijo, y entonces ya se enfureció como yo la reté. Entonces estamos hablando que tenía yo 15 años, quince Sí. años, retando a la monja. Entonces, obviamente, la monja se enfureció. Ella era estricta. Se enfureció la monja y entonces me dijo, me abre el pupitre, ya cambió, empezó a cambiar el tono de voz. Me abre el pupitre y me da la hoja. Le dije, no, madre, yo no le voy a dar la hoja porque realmente no hay ninguna justificación para que yo le dé la hoja. Entonces, y ya empezó ahí la cosa a subir ya se le subió la bilirrubina a la madre y entonces, y yo era como muy terco tal vez. Además de vago terco. Sí. Y, y entonces le dije, madre, si usted quiere sacar la hoja, tiene que abrir el pupitre usted misma y sacar la hoja porque yo no se la voy a dar. Y entonces en ese momento abrió el pupitre, sacó la hoja y ¡prum! Me la rompió delante de todos los estudiantes. Y ahí sí se me subió a mí la bilirrubina y jamás volví a su clase. Y se acabó se ¿Y acabó qué tenía la hoja? ¿Qué tenía escrito? ¿Qué era? nada, Nada. una tontería, no tenía nada. Bueno, Ella ni, señor. yeah. No, yo creo que ella ni siquiera leyó la hoja, sino la rompió. Podría tener de pronto una hoja en la Playboy y ni se dio cuenta. Ha Bueno, podido ser, ahora que lo mencionas, sí, no, ha podido ser porque ni siquiera la miró, no miró nada. bueno, Ya. ¿por qué he insistido tanto en el tema de las matemáticas? Y me encanta cuando Fernando dice yo era un vago. Quiero aprovechar y saludar a las personas que están conectadas en este momento viendo Café Bartolino. Gustavo Ochoa, un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Te deseo una pronta recuperación. Tuve un pequeño accidente la semana pasada. Y aprovecho este momento, Fernando, con tu permiso. No lo hice al principio, pero lo hago en este momento que estoy recibiendo los saludos de nuestros compañeros bartolinos que están escuchando el programa. Saludo a Fermín Alberto Rolón, también nos dice saludo cordial, a mi hermano Luis Miguel Cataño que está conectado y a todos los compañeros que se van conectando. Quiero dedicar muy especialmente este programa a nuestro compañero Jorge Alberto Cala. Eh, Lamentablemente está contagiado de COVID, está sufriendo un momento muy delicado, está en cuidados intensivos, está luchando para salir adelante con esta enfermedad. Me emociono porque fui cercano a Jorge, mis papás muy cercanos a sus papás y obviamente somos compañeros. Y una oración por él y quiero que todos lo acompañemos con energía para que pueda salir de este momento tan complicado. Un abrazo a Jorge Alberto, a su familia, a Toñita, a Jorge, su papá, a sus hermanas, a Juan Carlos, que es también Bartolino del año 80. Un abrazo a ellos y ojalá Jorge Alberto logra superar este momento tan complicado que está viviendo. Entonces, un abrazo a ellos, a todos mis compañeros de la promoción 82 que hemos estado acompañando este proceso. Seguimos orando porque él se recupere. Entonces, un saludo, Jorge, te llevamos en el corazón y realmente me emociona mucho hacer este reconocimiento hacia él y de verdad lo hago con mucho amor. Bueno, Fernando, ¿por qué he insistido con el tema de las matemáticas? Y cuando tú confiesas de verdad, de esa manera tan espontánea, que eras un vago, ¿cómo así que eres ingeniero aeroespacial? ¿Cómo así que un vago de San Bartolomé de la Merced? ¿A qué colegio te fuiste? ¿Cuál era el famoso colegio? Al gimnasio San Benito. Bueno, al San Benito. ¿Y No, cómo diablos un vago llega a la NASA a participar en las misiones a Marte y hacer cuanta cosa? Me imagino que hasta con los ovnis has conversado. Cuéntame eso, porque eso sí merece un total reconocimiento, Fernando. sí, es interesante. Yo creo que siempre, a pesar de que yo fui vago,
fui muy inquieto y me gustaba hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo sabía que a mí me gustaba armar y desarmar cosas y soy muy bueno en ese sentido. Yo puedo desarmar ah, aparatos electrónicos y volverlos a poner otra vez. Soy muy detallista en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí fotografía solo, aprendí a hacer carpintería solo, tuve la oportunidad de hacer todo ese tipo de cosas y lo hacía a una temprana edad. Ujú, Por ejemplo, también hacía de carpintería lo que muchas de las cosas que hacía, iba y las vendía. ujú. Yo hice un medio juego de ajedrez, aprendí a tornear solo, en fin, yo era muy inquieto y hacía muchas cosas y aprendía solo. Y tu Me papá, discúlpame la gustaba. pregunta, ¿tu papá qué hacía? ¿Tu mamá qué se dedicaba? Mamá es una persona de su grande. En esa época, pues era, no, bueno, nosotros fuimos seis, entonces dime a qué se podía dedicar mamá con Sí, seis hijos. sí, A estar claro. pendiente de los seis vagos. Entonces, ¿Tú eres el menor o el no, mayor? no, mi hermano era muy pilo, el mayor era muy pilo y él se graduó del San Bartolo. Él se Ok. graduó del San Bartolomé. Y después el segundo de los hombres era yo y después a mis hermanos, a los otros, les dio que también se salían del San Bartolomé. Mi hermano, el que me sigue para abajo, se arrepintió y creo que el otro también se arrepintió, pero pues eso le cambia a uno el rumbo de la vida de una manera, esas cosas marcan. Ujú. Entonces, en fin, el caso es que Bueno, ¿y tu papá? Me contaste de tu mamá. ¿Y tu papá qué se dedicaba? mi papá era el director financiero de Ah, la ok. Texas Petroleum Company en Colombia. Pero Fernando, ¿Ya? es que te hago la pregunta porque, claro, esa habilidad que tienes, ese gusto por armar y desarmar, pues uno mira a alguien, uno se entusiasma y uno llega a ese camino, ¿no? Ya, mi abuelo, lo de armar y desarmar viene con mi abuelo materno, Ujú, porque yo le ayudaba, nosotros desarmábamos, yo le ayudaba a desarmar el motor del carro, a él le mm, gustaba todo lo que era la parte automotriz. Entonces yo le ayudaba a desarmar el carro desde que estaba muy pequeño, lavábamos el carburador con cepillo de dientes, gasolina y lo bajábamos y entonces incluso en una ocasión que iba a hacer un arreglo, iba a hacer alguna cosa, entonces llegué yo y le desconecté todos los cables del carburador que van a las bujías y entonces ujú. todo contento y llega mi abuelo y abre el capó del carro y mira a ver qué pasa y dice, ¿y aquí qué, por dónde están los cables? Le dije, no, pues yo ya empecé a desbaratarlo. Y fue cuando aprendí que el cable número uno, el que está en tal lugar del carburador, va a tal bujía, el otro va a tal otra bujía. Y entonces ahí fue cuando aprendí acerca del tiempo que tiene Ujú. el carburador y por qué la distribución de los diferentes cables tiene que ser precisa. Y entonces se rascó la cabeza mi pobre abuelo Fernando, y el sorprendido fui yo porque obviamente no le gustó que yo hubiera quitado las cables y entonces fue cuando me enseñó por qué los cables tenían que ir de esa manera. Entonces, es decir, yo era ese tipo de individuo muy inquieto y yo fui muy consciente de que no tenía la suficiente preparación. Entonces, como digo, yo cuando salí, por ejemplo, del colegio, lo primero que le dije a papá, le dije, papá, yo tengo que hacer un preuniversitario, le dije, porque yo no tengo ni idea de nada. Y entonces, en ese momento tengo fue que cuando repetir bachillerato. y en ese momento me puse serio y me puse a estudiar seriamente. Ahora, realmente en quinto y en sexto de bachillerato yo tomé buenas notas y pues yo tenía más o menos una medio idea. Pero sí, no, yo hice un preuniversitario de 6 meses y en 6 meses me puse al día con absolutamente todo. Entonces, también otra cosa, por ejemplo, digamos, factores que uno dice, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, mi tío por parte de mamá, él fue piloto de Avianca y Mm, él a los 14 años se fue a estudiar a México. No quiso seguir el bachillerato. Estamos hablando de otra época, sí, obviamente. claro. Estamos hablando de los 50. Mi tío me llevaba 20 años a mí. O sea, y él se fue a los 14 años a estudiar a México y decidió la Ciudad de México y porque en esa época había muy buenos pilotos de la Segunda Guerra Mundial alemanes en México. Entonces esa fue la razón por la cual él escogió México y creo que mi familia tenía contactos con gente
en la Embajada de Colombia y lo ayudaron a él a conectarse con las diferentes escuelas. Y entonces es Bueno, algo pero admirable también. haces el preuniversitario este y te vas a estudiar a dónde, Fernando. No voy a la Universidad de los Andes, desafortunadamente me recibieron entre los 20 mejores estudiantes. ¿Cómo así que desafortunado? Sí, porque me pusieron a estudiar cosas que yo no quería estudiar. Entonces a mí me agarraron ¿cómo se dice? De conejito de Indias. Y Sí. entonces que vamos a estudiar, me pusieron en unas clases de cálculo que eran cálculos realmente para matemáticos. Y realmente no me llamó la atención mucho porque, es decir, ya después conociendo lo que es el cálculo, sí, muy interesante y todo eso porque le enseña. Realmente yo creo que es muy difícil. El hecho es, no me gustó mucho. También cuando entré a la universidad, empecé a mirar, ok, ya desde el principio yo decía, ok, ¿qué voy a salir a hacer cuando yo termine? Lo único que yo quería, que era similar a lo que yo quería hacer, era ingeniería mecánica, porque yo sabía que tenía esa inclinación. Y entonces, realmente me puse a pensar, ok, ¿qué voy a hacer cuando salga de acá? Y me puse a ver cuáles eran las posibilidades en Colombia como ingeniero mecánico y no me llamó la atención. Dije, no, a mí me gusta mucho la aviación. Yo también aprendí a volar, volé en Colombia, en Guaymaral, no recuerdo el nombre de la escuela. El caso fue que esa se quemó después cuando me vine, me enteré. Ah, Y me gustaba muchísimo la aviación, entonces yo tomé clase, tenía una clase en la Universidad de los Andes que fue sobre aerodinámica, ujú, pero ya desde mucho antes yo tenía esa inclinación, entonces yo ya quería venirme a los Estados Unidos. ujú. Desde el primer semestre, desde yo no quería estudiar más en la Universidad de los Andes, quería venirme a los Estados Unidos a estudiar ingeniería aeroespacial. Eso Bueno, era lo que yo quería. Fernando, es decir, claro, esto o sea, esto contado por ti parece facilísimo, tirado. Un vago de San Bartolomé va al San Benito, después va allá, hace un preuniversitario, llega como uno de los 20 mejores estudiantes a los Andes, y yo no quiero y me voy para Estados Unidos a estudiar ingeniería aeroespacial, y mira dónde vas. Es decir, ¿cómo Sí, se hace? O sea, si pudiéramos decir, si los muchachos que nos están escuchando hoy en día, nosotros mismos, creo que esto inspira, porque pensar que un colombiano vago termina hoy en día, después de 30 años, sigues trabajando en la NASA. ¿Cómo es eso? Así, explícame esto porque realmente es maravillosa la historia. sí, realmente yo no cuento todo esto con mucho orgullo porque desafortunadamente me doy cuenta que fueron momentos desperdiciados, pero honestamente yo creo que es decir, con los muchachos hay que tener mucho cuidado porque hay que saberlos guiar. Sí. Desde un principio y de una manera, cada muchacho es muy particular y tiene sus propias inquietudes, no es fácil. Y es decir, es algo delicado, es un tema bastante delicado. Obviamente yo tengo hijos y mis hijos fueron excelentes estudiantes afortunadamente, pero Claro. y creo que fueron excelentes estudiantes gracias a todas las malas experiencias que yo tuve, porque yo puedo decir que desafortunadamente no fueron muy buenas experiencias, no fue fácil. Realmente crecer con todo lo que yo estoy contando, que lo puedo contar de una manera muy jocosa y muy informal y muy como si hubiera sido cualquier otra cosa. No, realmente eso tiene sus consecuencias y fue tiempo desaprovechado porque yo hubiera podido aprovechar ese tiempo muy bien para poderme tomar otro rumbo, pero la vida es lo que es y eso es lo que lo hace Fernando, interesante. pero un momento, stop ahí, stop ahí. A ver, llegas un momento en tu vida que no, un momentico, pongámonos serios, y llegas a la Correcto, NASA. Yo creo que es un correcto. ejemplo de vida maravilloso, porque pudiste haber escogido cualquier otro camino distinto al de la NASA. Pero ¿cómo es Sí, eso? ¿Te vas a estudiar a dónde? ¿A los Estados Unidos? ¿A dónde vas? porque pues yo soy terco, entonces a mí cuando, eso dice mamá, mamá dice que yo soy muy terco y yo dice no, lo que pasa es que yo sé para dónde voy y ahí no me saca nadie. Buenísimo. Entonces, como te digo nuevamente, cada cual tiene su propio cuento y su propia perspectiva de cómo ve las cosas. Y cuando me vine realmente
me di cuenta que ese era el rumbo que yo quería tomar. No quise venir a hacer un... Bueno, ahí hay otro cuento. El caso es que yo no conocía bien el sistema americano, entonces me pareció lo más prudente y más oportuno venir y terminar ingeniería aeroespacial, porque yo estudié ingeniería mecánica en Colombia. Realmente, nuevamente, fueron momentos desaprovechados porque yo no Pero no, un quería momento, estar... Fernando, momento, momento. ¿Terminaste ingeniería mecánica en Colombia? No, yo no terminé. Eso es otro cuento que, mejor dicho, aquí podemos demorarnos otro rato y la gente no me cree que hubo huelga en la Universidad de los Andes cuando yo me iba a graduar y eso fue un relajo. ¿Cómo Sí, así? sí, Eso la yo no universidad. sabía. Ya estamos hablando del año 80 más o menos. En el año 80 la Universidad de los Andes estuvo en huelga y nosotros no podíamos entrar a la universidad. Yo presentábamos exámenes en el centro, en el norte de Bogotá. Es más, un examen final yo lo presenté en el apartamento del profesor antes de Oh, venirme a los Estados Unidos. Ajá. Y increíble. es más, me ofreció cerveza. Qué maravilla. Y yo, no, no, profesor, ya tanto no. Y entonces ya me dijo, no, no, hay Morcho, yo puedo echar cualquier cantidad. La gente me dice, no, no puede ser cierto. Digo, ya, es cierto. Abelardo Forero Benavides. No sé si ustedes supieron quién fue Sí, Abelardo Forero sí, Benavides. claro, claro. Yo tomé clases de historia, tuve la fortuna de tomar clases de historia con Abelardo, unas clases fabulosas, la historia de Roma, el, del Imperio Romano, de lo que fue la Revolución Francesa. Yo tomé 3 clases de historia con él y uno de mis exámenes finales también lo presenté en la biblioteca de la casa de Abelardo Forero. Y Maravilla. y él llegó y me dijo que aquí lo tiene y yo quedé solo en todo su estudio y entonces yo veía su estudio antes de ponerme y me dijo, ya, cuando sencillamente termine, déjemelo ahí encima y váyase. Ajá. La gente Chévere. no cree eso. No, Eso, pues esa fue la que huelga de la Universidad de los Andes y como consecuencia fue un desastre, fue un desorden y se perdieron notas, se perdió esto, se perdió otro, pero yo ya tenía los planes para venirme a los Estados Unidos y ese era mi único propósito, o sea que realmente a mí no me interesaba lo que fuera a resultar de todo este desorden y sencillamente hubo cosas, irregularidades, hubo muchas irregularidades, mucho desorden, se perdieron notas, se perdieron muchas cosas y realmente yo no estaba interesado en ponerme a apelar, sino que yo ya tenía todo organizado en los Estados Unidos, me vine y ese fue mi enfoque. Y tan pronto me vine, yo dio nuevamente 180, un giro de 180 grados y me convertí en otra cosa. Mejor dicho, de ser un vago me convertí en un estudiante de únicamente de dieces. qué Dieces maravilla. y ochos y nueve. Ocho, nueve y 10. Fernando, Eso es, quiero aprovechar aquí una pequeña pausa para saludar al mono Gallón que nos está escuchando y nos escribe muy amablemente y nos dice, les envío un abrazo. El ataque de risa nos cuenta que hicieron 3 esqueletos, que el sí, profesor de anatomía era Ciro Torres, que a mí me tocó también, y la ajá, hermana Sor Concepción nos les dio álgebra. Ahí nos el mono sí, Gallón es una biblioteca completa. Muchas gracias, sí. mono, por estar pendiente del programa. Sí, no, el Mono Gañón es toda una institución y tuvimos la oportunidad de reencontrarnos el año pasado con el COVID. Pues como empezaron con el Zoom y la cosa y todo esto, entonces tuve la oportunidad de reencontrarme con los Bartolinos y compañeros del colegio. Fue muy agradable, fue muy bonito. Todo, nuevamente, todo en la vida, ah, sean las circunstancias que sean, muchas veces son aspectos negativos, cosas negativas que le tira a uno la vida por delante. Lo importante es tomarlo con una muy buena actitud y mirar las diferentes posibilidades que se presentan. Por ejemplo, yo pinto hoy en día y Pero pinto un hoy en momentico, día. Fernando, un momentico, quieto, Fernando, porque es que estamos en el camino de la Universidad de los Andes, huelga Ingeniería Mecánica, te vas a los Estados Unidos a estudiar Sí. Ingeniería Aeroespacial. ¿Dónde estudias? ¿Cómo es eso? Ok, yo me vine a la Universidad de Northrop University. Aquí hay un individuo, no sé si ustedes han escuchado de Northrop Grumman. Ok, Northrop Grumman antes de ser Northrop Grumman era únicamente Northrop. Y la universidad fue fundada por Jack Northrop, el fundador de Northrop Corporation.
Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención. La universidad quedaba muy cerca de la corporación. Entonces, yo tenía muchos profesores que venían de Northrop y nos Ujú. daban clases y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, por eso escogí esa universidad. Ahí después de eso fue una época difícil porque yo pensé que con mis notas y con todo iba a conseguir empleo de una manera muy fácil, porque yo tenía excelentes calificaciones. Entonces, desafortunadamente, era otra época también en los Estados Unidos Ujú. y no, y realmente en la industria aeroespacial es muy difícil porque se requiere de ciudadanía para trabajar en muchísimos, no solamente la ciudadanía para poder sacar lo que es el secret clearance, como dicho, que le den a uno para poder trabajar en proyectos secretos. Hay mucho Ujú. proyecto secreto y Claro. mucho en la industria aeroespacial y en esa área en particular. Entonces, pero no conseguí absolutamente nada. Obviamente yo apliqué a la NASA y no me contestaron absolutamente nada. Entonces me conseguí la información del supervisor, le escribí personalmente y le pedí únicamente que me dijera si no me habían aceptado, por qué no me habían aceptado. No, nunca recibí ninguna información. Después me di cuenta de, ya entrando a este centro de la NASA, me di cuenta cómo es el sistema burocrático y todo cómo funciona y, mejor Pero ¿y dicho, cómo, hay mucho. Fernando? Ahí perdóname que te interrumpa. Primero que todo, ¿cómo haces con el tema del inglés y cómo efectivamente logras entrar? Porque me parece una cosa milagrosa. Ya, el inglés realmente, por ejemplo, yo venía a los Estados Unidos con cierta frecuencia, pero realmente yo nunca ya cuando me di cuenta de que realmente era en serio que me iba a venir fue cuando me puse a estudiar inglés en serio. Anteriormente únicamente era, ok, sabía pedir papas fritas, sabía entrar y pedir los discos que iba a comprar y ahora me llegaban y yo podía hablar y decir las cosas y ya me empezaban a contestar y yo, ok, hasta ahí llegó la conversación. Bueno, estoy en las mismas, Fernando. Voy bien, voy bien. Y entonces, pues sí, sabía que yo había empezado a estudiar como con 6 meses de anticipación, me conseguí una persona para que me ayudara, o dos personas, tenía una con un inglés y un americano, y a pesar de todo eso no era suficiente, es decir, estaba aprendiendo más que todo era conversación y a entender, a leer artículos, leer cosas, pero realmente no tenía unas bases en gramática, ni mucho menos. Entonces me vine e hice 3 meses de inglés avanzado y en 3 meses, después de los 3 meses, dije, ok, me meto a la universidad y me metí a la universidad, obviamente no a tomar un tiempo completo, sino a continuar con un inglés un poco más avanzado, pero empecé a tomar 3 clases ya de universidad. Entonces, Claro. clases básicas realmente. Entonces, de esa manera ya el primer semestre fue como una introducción y completar el inglés. Y ya de ahí en adelante ya empecé a tomar clases y en un año y medio me gradué. Qué maravilla. Pude graduarme como ingeniero aeroespacial, apliqué a la NASA, entonces yo pensé que iba a ser muy fácil. Aquí el sistema es muy diferente, muy interesante. Para mí, yo tuve muchos shocks culturales cuando entré a la universidad, porque lo primero que hago es voy a un libro, a una biblioteca de la universidad y les digo, quiero sacar 3 libros, les entrego las fichas como lo hacía en la Universidad de los Andes. Ahora yo sé que es muy diferente, en la Universidad de los Andes han cambiado las cosas, pero antes no era así. Entonces le entregué 3 fichas y me dice, sí, vaya y agarre los libros. Entonces yo le dije, ¿cómo es que agarre los libros? Y entonces me dice, sí, sí, aquí puede usted ir y sacar los libros. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, mire, yo no tengo ni idea de qué es lo que me está hablando. Le dije, está bien si me enseña. Y entonces me llevó a la biblioteca y cuando me mostró la biblioteca en sí, yo me iba quedando, me iba dando parálisis. Y entonces me dice, ok, eso obviamente tiene tiene una ficha, una descripción, y entonces llega y me enseñó cómo era que se buscaba en una biblioteca. Y me dice, aquí están los libros que usted está buscando. Cuando yo vi los libros que estaban alrededor del libro que yo estaba buscando, dije, wow. Entonces para mí eso fue un shock Ah, cultural porque terminé con leyéndome un cerro de libros y los 3 libros que originalmente iba yo a sacar no eran los que me interesaban.
Entonces, de no tener información, porque no se obtenía información en Colombia, llegué a un sitio donde la información era extremadamente abundante. Entonces fue cuando inmediatamente yo me di cuenta y dije, wow, es tan crítico y tan detrimente en muchas ocasiones el no tener información a tener una abundancia extrema. En Claro. un momento es lo mismo que una persona que tiene sed. Hay que irlo tomando con calma porque si no puede entrar el shock en el cuerpo. El caso es que mi shock fue un shock cultural y ya, y salí con 5 libros o 6 libros y entonces le dije, ¿y de cuántos libros me puedo llevar de los 6? Me dijo, todos. Y yo ¡Ol, me puedo ol, llevar ol! los 6. ¿Me puedo llevar los 6 libros? Me dice, sí, lo único yo le pongo aquí la fecha de expiración y usted me los tiene que traer en tanto tiempo y si los quiere renovar, los puede renovar. Y yo me quedé con la boca abierta y, ok, entonces me deja llevar los 6 libros, me llevo los 6 libros. Y ya, así fue. Y me convertí en una persona supremamente estudiosa, supremamente dedicada. Incluso en la compañía yo le envié las notas, mi papá tenía las notas obviamente, y la Texas Petroleum me dio una beca parcial, entonces por las notas que yo tenía. Y a la salida, ya cuando terminé la universidad, fue un otro choque cultural porque desafortunadamente, por ejemplo, digamos aquí los muchachos en las universidades aproximadamente mínimo 6 meses antes ya saben a dónde van a trabajar y tienen ofertas de trabajo. Es Ujú, algo impresionante. Lo mismo que aquí 6 meses, un año antes de graduarse los muchachos del colegio ya saben a qué universidad van a ir. ujú. Entonces es un sistema muy diferente en ese aspecto donde la educación se maneja de una manera muy diferente y muy interesante y a mí me parece supremamente productivo en ese aspecto. Ujú. Y desafortunadamente, pues yo no sabía que mis amigos ya tenían posiciones, ya tenían diferentes, tenían 3, 4 ofertas diferentes. Yo no tenía absolutamente nada y eso me dio duro. Me dio Claro. duro ver que y sentir que yo teniendo todo lo que había logrado, todo lo que había hecho, yo no tenía absolutamente nada y ellos quienes tenían notas inferiores y habían hecho mucho menos, Y, tenían ya y tres, Fernando, ¿y la cuatro diferencia qué era? La posiciones. nacionalidad, el hecho de ser americano, Ya era la tenían, diferencia, sí, claro. sí, ellos eran ciudadanos americanos y muchos de ellos empezaron a trabajar con compañías en Y, proyectos secretos. y entonces me imagino que de pronto en algún momento alguno de ellos te jalonó y te llevó, ¿o cómo fue esa entrada a la NASA? No, sencillamente eso fue ya cuestión de que dije, ok, no me dejaron entrar a la NASA, no me contestaron, no me dijeron nada. Entonces, ok, me puse a pensar, ya, pero también yo estoy diciendo, quiero entrar a la NASA y a ver en qué, Moricho, no estoy siendo muy específico, ¿qué es lo que quiero yo hacer dentro de la NASA? Entonces me puse a estudiar y a leer aquí hay muchísima información acerca de la industria aeroespacial, hacen seminarios muy constantemente y charlas a nivel profesional, instituciones a nivel profesional, hay mucha institución a nivel profesional, lo cual es muy importante. Entonces, en el área de aeroespacial, yo me puse a leer a ver qué era lo que me llamaba a mí la atención. Hay una cuestión que se llama el AIAAA, que es American Institute of Aeronautics and Astronautics, creo que es. Y entonces me puse a leer los diferentes artículos, a ver qué era lo que me llamaba la atención. Y me llamó mucho la atención el diseño de misiones interplanetarias. Ahí fue cuando Ujú. dije, ok, quiero hacer diseño de misiones interplanetarias para este laboratorio en particular, porque el laboratorio, la NASA son 10 diferentes centros y este centro está encargado de todo lo que es la exploración del espacio por medio de robótica. O sea, todos los carritos y todos los proyectos que han visto a Marte salen de este proyecto, se diseñan, compañeros míos lo diseñan, trabajan en esas misiones, lo cual es muy interesante.
Y Ahí debo hacer un entonces, reconocimiento, Fernando. Me he vuelto obviamente un fanático del tema de los drones. Hay un colombiano del Chocó que es un gran piloto de dron y entiendo que lo invitaron a participar en el tema de Marte. O sea que colombianos, ¿con cuántos colombianos te has encontrado en la NASA? en un principio con muy pocos, pero los pocos con los que me muerto, yo entré hace 33 años realmente no había muchos colombianos en el laboratorio donde yo trabajo, conocido colombianos que trabajaban en otros centros de la NASA. Pero, Moricho, he tenido la oportunidad de conocer gente brillante, por ejemplo, gente muy interesante. No sé si ustedes habrán escuchado de Adriana Ocampo. Adriana Sí, Ocampo fue la primera. Bueno, Adriana Ocampo es un caso muy especial porque Adriana fue la primera colombiana. Yo la conocí muchísimo antes, o había escuchado de ella muchísimo antes de entrar yo a este centro de la NASA y cuando tuve la oportunidad de entrar, entonces me contacté con Adriana y me dice, che, yo soy colombiana. Entonces eso es como así un momento que es colombiana y che. Y entonces sí, Adriana es hija de barranquillero y a los 6 meses se la llevaron, la mamá es argentina Ah, y a ok. los 6 meses se fue a vivir a la Argentina y a los 14 años se vino a vivir a los Estados Unidos. Fernando, Entonces, o sea, el tiempo se nos ha ido volando en este sí, programa porque ha sido desafortunadamente, maravilloso. tantas anécdotas. Pero maravilloso. ¿Cómo es trabajar con la NASA? Eso es un mundo mágico. Cuando hablas con los marcianos y con los ovnis, ¿cómo es esa comunicación? ¿Cómo es? O sea, ¿qué nos puedes Sí, contar de anécdotas de trabajar con la NASA? uf, no, yo les puedo contar cualquier cantidad de anécdotas porque llevo ya 33 años, he visto la transformación que ha tenido el laboratorio, la NASA. La NASA ha tenido una transformación increíble y en particular el centro donde yo trabajo hemos tenido una transformación impresionante. He visto los éxitos, los fracasos, y eso es muy importante porque los fracasos le enseñan a uno muchísimo, le enseñan a uno tanto, o tal vez en muchas ocasiones más. Saber qué es lo que no se debe hacer es tan importante o más importante en muchas ocasiones que saber qué es lo que se debe hacer. Entonces, sí, yo tengo un gran número de anécdotas, no únicamente de las misiones en las que yo trabajé, sino otras misiones, porque pues obviamente uno sale a almorzar y se encuentra uno casualmente, ¿qué hubo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo anda todo? Bla, bla, bla. ¿Y en qué está haciendo ahora? Y entonces le cuentan a uno en qué proyecto, todos están trabajando en un proyecto a Marte, a Júpiter, a Venus, un proyecto Tú- conceptual. Fernando, ¿en Entonces es cuáles has supremamente participado tú interesante. de los memorables, de los que uno dice miércoles? Realmente momentos, yo creo que los momentos más interesantes es cuando hay un evento especial en las diferentes misiones en las que uno trabaja. Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos, yo trabajé, mi primer trabajo fue ahora eso es otra cosa, que cuando yo entré después, cuando originalmente yo quise entrar al laboratorio, a mí no me aceptaron y cuando volví a aplicar, tuve 5 oportunidades y me dieron las 5 oportunidades de trabajo, para ir a trabajar en un proyecto a Marte, a Júpiter, a Venus, a Saturno o al Sol. Entonces, para mí eso fue otra vez nuevamente un shock para mí fue muy emocionante y en ciertas ocasiones porque me trae muy bonitos recuerdos y decir, wow, yo no tenía nada y ahora tengo que escoger. ¿Sí me entiendes? Lo Sí, mismo que cuando entré a la biblioteca que antes no encontraba libros y ahora tengo esta abundancia. Mucho, ¿qué es esta constante? ¿Qué es esta ironía? La vida es extremadamente irónica en ciertos momentos. ujú. Y el hecho fue que sí, tuve que escoger. Qué Entonces maravilla. escogí a trabajar con un proyecto de la Agencia Espacial Europea. El proyecto lo iban a lanzar en el transbordador espacial, entonces tuve la oportunidad de trabajar. Yo iba mucho a Houston a trabajar con los astronautas y trabajar el proyecto en sí, toda la interacción con el transbordador espacial. Fui a Cabo Cañaveral o el Kennedy Space Center, al Centro Espacial Kennedy, y estuve yendo a la Boeing porque Boeing era el encargado de lo que nosotros llamamos el upper stage. El upper stage es el cohete que le pegan al satélite o a la nave interplanetaria para ponerla en inyección interplanetaria. Y entonces tuve
esa oportunidad, ese fue el proyecto que escogí y fue un proyecto, no sabía yo, pero a nivel de diseño de misiones extremadamente diferente de la forma como se diseñó. Entonces fue porque hicimos uso de de la fuerza gravitacional de Júpiter para poder sacar la nave fuera del plano de la eclíptica. Entonces, no, fascinante, bonito. Fernando, a ver, cuando uno ve hoy lo que está pasando con la tecnología, los celulares, pues yo me acuerdo de la caricatura y de la película de las tiras cómicas de Dick Tracy, que eso era un sueño, o los Sí. supersónicos. ¿Cuántos años está adelantada la NASA? Es decir, esto que estamos viviendo hoy, ustedes en la NASA lo tenían, porque finalmente los temas militares, este tema de la NASA, pues ustedes van muy avanzados. O sea, ¿qué me puedes adelantar del futuro? Porque tú vives en el futuro tecnológico, ¿no? Sí, no. Sí, no, porque por ejemplo, digamos hoy en día, ¿qué te voy a decir? Hay avances tecnológicos que realmente de los cuales nosotros tenemos que aprovechar. Una cosa que te puedo decir es que en el momento en que yo entré, inmediatamente yo ya estaba haciendo uso del Internet. En el año 88 el Internet es muy viejo. Ujú. Lo que pasa es que la gente no sabía del Internet, o sea, yo enviaba correo electrónico, yo hacía muchas cosas. El correo electrónico siempre lo he tenido desde que yo entré en el año 88. Lo que proliferó el Internet fue después la creación del browser. Y el browser fue una creación de un individuo que trabajaba en el centro en Francia, no, en Suiza creo que era un proyecto. Y él fue quien creó su primer browser, un científico, y así nacen muchas de las cosas. Y fue un regalo que le dio al mundo porque él no quiso patentar lo que hizo, sino sencillamente lo dejó abierto al público. Pero te estaba diciendo antes, el ambiente de la NASA, realmente el sitio donde yo trabajo, sí, para mí es un sitio mágico. No deja de perder ese aspecto mágico porque yo me quedo sorprendido de todas las cosas que se realizan y todos quedan sorprendidos de las cosas que todos los demás realizan. Pero realmente lo que hace la NASA en sí o el centro donde yo trabajo, porque es una cultura, cada institución tiene su propia cultura. Y lo que hace la NASA y el centro en el que yo trabajo en particular, muy interesante, es que realmente no son los proyectos tanto lo que los hace interesantes, es Mm. la gente que trabaja y la calidad de gente. Obviamente hay un 5% que es problemático y hay un 5% que es fuera de serie al otro extremo Ujú. y el resto es gente excelente. Obviamente hay gente que, bueno, encuentra uno de todo, pero la gran mayoría es gente extremadamente dedicada. No están ahí por el dinero, no están ahí por la fama, están ahí por trabajar en equipo y poder realizar todo lo que se realiza. Y eso es lo que hace los proyectos extremadamente interesantes. Es la calidad de gente con que uno se encuentra. Por Fernando, ejemplo, yo estoy dime. dedicado a reivindicar el platanito. Y en este punto que estás hablando de la gente, ¿qué relación puede existir entre el platanito, Fernando Peralta y la NASA? Hagamos ahí algo, Fernando. Sí, y es decir, yo cuento todas las cosas tal como son, no necesariamente con mucho orgullo, necesariamente como te dije antes, porque sí, yo he visto que ojalá hubiera tenido yo ah, las una guía, algo un poco más como que, es decir, yo como que crecí entre la hierba y dentro de la hierba empecé a cortar lo que estaba alrededor mío para poder empezar a ver el panorama y dentro de ese panorama pude encontrar lo que yo estaba buscando. Ujú. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer hoy en día y precisamente por eso quería ir al San Bartolo es para conversar y contar toda esa serie de historias para que la gente empiece, por ejemplo, digamos, en este momento estoy asesorando a un hijo de un ex Bartolino, precisamente para hacerle mostrar de qué es, porque quiere entrar a la universidad, tiene ciertas dudas, no sabe realmente qué es, entonces estamos en la tarea de que descubra de una manera interesante
qué realmente es lo que debe hacer, Eh, cómo puede dar los siguientes pasos. Y esa es mi Fer- tarea de cierta manera y pagarle a la sociedad absolutamente todo lo que me ha proporcionado. Fernando, Porque yo no, maravilloso, pero me evadiste la pregunta. El platanito. Me la evadiste. ¿qué podemos hacer con el platanito? A ver, ¿en ¿Cómo qué fue tu sentido? relación con el platanito en el colegio? ¿Con cuál platanito? ¿Te acuerdas del platanito en la zona de arriba? Oh, pues yo no me acuerdo mucho del nombre, no, no me acuerdo del nombre. Pero yo me iba, por ejemplo, digamos, de lo que era la cancha de fútbol, donde estaba en la parte de arriba todo, yo me iba por todo eso hasta puro arriba hasta que encontraba uno El, el muro. el Y yo muro. muchas veces me iba alrededor del muro, recorriendo el muro, y no me ponía a pensar, Moricho, es un sitio raro, porque que yo recuerdo había mucho eucalipto. Sí, Creo que era eucalipto lo que sí, había, y mucho era un con... sitio muy oscuro y al mismo tiempo le entraba cierta luz, pero a pesar de todo era bastante oscuro. No por lo que fuera extremadamente denso, sino muy posiblemente, bueno, en Colombia acá hay mucho día oscuro, tal vez los días en que yo iba, estaba nublado, lo cual es muy frecuente en Colombia, en Bogotá. Y ya, yo me iba por todos esos lados y Que era zona prohibida, ¿no? O sea, ahí pues, evadías todo. bueno, yo me imagino porque pues ahí nadie, no había, nadie iba. Ay, Muchas el veces me único iba. que iba por allá Ahí eras sí, tú. sí, yo me iba solo, ahí sí me iba solo y me gustaba mucho esa soledad, me gustaba mucho el bosque a pesar de la oscuridad, me gustaba ver la pared y había diferentes paredes, había, por ejemplo, digamos, es que me trato de orientar porque yo en Bogotá realmente yo no tenía ninguna orientación, sí, el norte, el sur, el este, entonces realmente vamos a decir, yo creo que era la pared hacia el sur también la recorría mucho por la parte desde donde está la cancha de fútbol, ahí hacia abajo, esa parte era fea, esa parte era fea y por ahí había incluso, había caños, pasaban caños. Ujú. Bueno, Y sí. eh, ya esa parte no era muy agradable. Sin embargo, ya, yo me iba, por ejemplo, desde ahí hasta abajo, hasta la entrada del colegio, Ujú. por toda esa Fernando, parte. pues realmente, yo sé que hay muchas preguntas y no sé, pero realmente ha sido un programa maravilloso hablar de la NASA. Yo no me imagino la magia que tú vives todos los días allá en la NASA. ¿Cómo hacen? Te quiero hacer una pregunta porque me llama mucho la atención. ¿Cómo hacen para comunicarse con un astronauta? Si a uno acá en Bogotá con el celular se le cae la llamada, ¿cómo hacen para que eso no se caiga? ¿Eso cómo funciona, Fernando? No, Yo sé que eso eso va para un programa realmente, completo y no es el tema de hoy, pero es que me llama la ya. atención. No, estás hablando de otro tema completamente diferente y para mí yo entiendo, es decir, yo entiendo cómo funciona un avión, cómo vuela un avión, yo entiendo todos los aspectos físicos de cómo funciona el radio, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro y me gusta mucho, pero a pesar de todo hay un elemento mágico, ¿sí? Porque la naturaleza es mágica. Y es decir, nosotros todo lo que hacemos es uso de la naturaleza. Nosotros no hacemos, ahora cuando me refiero a la naturaleza no es únicamente lo que tenemos en la Tierra, sino lo que tenemos en el universo. Todo lo que tenemos en el universo es mágico. El cuerpo humano es mágico. De la forma si nosotros realmente estudiamos cómo funciona el cuerpo humano o el cuerpo de cualquier animal, es mágico. Es decir, la naturaleza es mágica. Entonces, hablando, por ejemplo, de las comunicaciones, en este momento yo estoy trabajando con la única misión interestelar. Eso quiere decir que nosotros estamos recibiendo señales de otros soles. Estamos recibiendo más información de soles que están en el campo intergaláctico de lo que estamos recibiendo del Sol. Ya estamos recibiendo más partículas del campo intergaláctico que del Sol. Estas naves están a una distancia, cuando digo 10 billones de kilómetros, a mí me confunde mucho a veces el kilómetro con las millas, porque el kilómetro es lo que se usa en la NASA. Sin embargo, para comunicarnos con el público en general aquí en los Estados Unidos hablamos en millas, porque Ujú. aquí no tienen el concepto del kilómetro.
entonces tenemos que hablar kilómetros, entonces a veces me confundo, ¿son kilómetros o son millas? En fin, el caso es que es una gran cantidad, estamos supremamente lejos, a tal Huepucha. punto que, por ejemplo, para poder rastrear la señal de el objeto creado por el hombre, que está a mayor distancia y está todavía operando, es el Voyager 1. Ujú. Y nosotros tenemos en ciertas ocasiones ya tenemos que poner 3 antenas para poder recibir la señal de esa nave. Ahora, esa señal viene con muchísimo ruido. No únicamente viene con muchísimo ruido, sino que es emitida únicamente con 20 vatios. O sea, 20 vatios cuando para nosotros los que estamos acostumbrados a los bombillos Ujú. viejos, sabemos que 20 vatios no es Nada. absolutamente nada, nada. Y eso es con esa energía se transmiten las señales y las recibimos en la Tierra. Ahora, esas señales, lo que pasa es que las antenas, esas antenas las han ido modernizando y hay una gran cantidad de interacción entre lo que es el instrumento físico en sí y lo que hacen con el software. El Fernando, software, pero una pregunta, no, dame un segundo ahí, te pregunto. Esta ajá, misión que me estás hablando, esa nave, ¿la lanzaron en qué año? 1977. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo funciona eso? Con la tecnología del 77 sigue funcionando hoy en día. Correcto, esa fue la primera nave programable que Ujú. tuvo computadores dedicados únicamente a ciertos aspectos y hace uso de la tecnología anterior, siempre se hace uso de la tecnología anterior, es decir, es una cuestión progresiva. Hoy estamos viviendo lo que se creó en esa época y, Mm. por ejemplo, fue la primera nave que tiene lo que se llama protección para las fallas, lo que es fault protection. Esa fue la Sí. primera, es tanto que en esa época ni siquiera el concepto de fault protection no existía. Entonces la persona con quien creó eso, yo tuve la oportunidad de trabajar con él y trabajar con un exdirector del laboratorio en el que yo trabajo y contaba, por ejemplo, cómo fue que lo crearon y decía, no, al principio es que no sabíamos ni qué nombre ponerle, entonces le poníamos este nombre y al día siguiente llegaba alguien con otro nombre hasta que finalmente alguien, es decir, están hablando y hable y están hablando utilizando cierto lenguaje, entonces dentro de ese lenguaje dicen, oiga, estamos hablando mucho de fault protection, eso es lo que es, así es sencillo, fault protection. Mm. Y entonces es precisamente cuando tú tienes una gran cantidad, es un árbol donde empiezas a hacer un estudio de las diferentes posibilidades de fallas que pueden ocurrir. Y eso es lo que se utiliza, por ejemplo, digamos, el helicóptero que voló ahorita en Marte, precisamente hizo uso de todo lo que es esa ramificación de diferentes fallas, y porque hubo una falla, y sencillamente dentro del algoritmo que construyen, entonces dice, ok, está pasando tal cosa, entonces tiene que saber cómo reaccionar y pudo descender lo suficientemente bien. Y entonces eso es un producto de la tecnología y de todo el esfuerzo que se hizo hace Nah, qué setenta y maravilla. siete años. Ya, no, es increíble. Por eso te Fernando, digo, pues realmente yo es creo un que sitio mágico. vamos a hacer un programa en Ecoradio contigo para que hablemos de todo esto. Porque es que, o sea, qué maravilla poder hablar con una persona que hace parte de la historia de la NASA, de todo eso que están haciendo. Quisiera preguntarte para ir cerrando, Fernando, yo sé que has aprendido muchas cosas, pero ese contacto con el universo en estos momentos que estamos viviendo en la Tierra, qué mensaje nos pudieras dar respecto a esto? Porque me imagino que has visto muchas cosas que obviamente los comunes y corrientes como yo no lo hemos visto, pero ¿qué nos puedes contar? Es decir, para tener como un punto de inspiración, no sé, ¿qué mensaje nos quisieras dejar para cerrar este café Bartolino que ha sido apasionante con todo lo que nos estás contando? Realmente es muy sencillo. Lo más importante son las conexiones humanas que nosotros tenemos. ¿Sí? El resto es cosas que se van desarrollando alrededor, pero nosotros tenemos más que todo es enfocarnos en ayudar al prójimo, ayudarnos. Es decir,
Para mí, por ejemplo, personalmente me doy cuenta después de tanto tiempo y lo que estoy haciendo tal vez en este momento, a mí me proporciona felicidad ayudar a los demás, ver que los demás, y yo creo que es algo muy importante, por ejemplo, si todos los colombianos realmente, si todos pudiéramos dejar ese tipo de celos, ese tipo de envidia, ese tipo de todos esos aspectos negativos y nos enfocamos a ayudar a los demás para que de una manera colectiva podamos salir adelante. Y realmente eso es lo que yo he aprendido en la NASA. Realmente eso es una parte fundamental, es trabajar en equipo. Si no hay trabajo en equipo, nada se puede hacer. Todo es trabajo de equipo. Entonces es tener esa satisfacción y hacerlo de una manera intuitiva y es Ujú. ayudar a los demás para que salgan adelante, porque eso va incluso para el beneficio de uno mismo. Si los demás están bien, yo estoy bien. Si hay pobreza, la pobreza a mí me afecta. Todo Ujú. lo que está alrededor que no tiene ese aspecto positivo, todo lo que es negativo nos afecta de una manera u otra negativamente. Entonces, mientras el mundo alrededor de uno sea mucho mejor, vamos a estar cada uno de nosotros. Fernando, Y esa vida que has tenido tú en contacto con tanta tecnología, con la naturaleza, con el universo, tengo una pregunta y esta es una pregunta mía, personal que me sale del corazón. ¿Cómo ha sido esa relación tuya con Dios? Porque al estar en contacto con el universo, ahí deben haber muchas reflexiones de un ser superior. No sé cómo será. Y qué pena que te pregunte esto si es tan personal, pero debe ser una cosa maravillosa decir uno, miércoles, estoy con otros soles, estoy con Marte, estoy con la Luna. ¿Cómo es eso, Fernando? es interesante porque realmente no hay ninguna diferencia entre todo eso y lo que nosotros tenemos en la Tierra. Es exactamente lo mismo, es la naturaleza. Es exactamente lo mismo, los mismos principios físicos que nos están afectando. Por ejemplo, ya estamos hablando de tecnología. La tecnología está basada en la física. Mm. Realmente la física es una interpretación de la naturaleza que hacemos a través de las matemáticas. Las matemáticas es lo que nos permite poder modelar, poder interpretar el mundo físico y exactamente las mismas leyes que se aplican aquí en la Tierra se aplican en el resto del universo. El resto del universo funciona exactamente de la misma manera, con las mismas leyes físicas y en la misma naturaleza. Lo que pasa es que nosotros la vemos muy allá y como algo irreal. Yo creo que yo he tenido la oportunidad, tal vez sí, de verlo desde muy temprana edad, por ejemplo, de ver galaxias y verlas de cierta manera y pensar, por ejemplo, yo te puedo decir, ya, Moricho, hay cosas que son completamente incomprensibles, incluso para el ser humano, por las magnitudes de lo que estamos hablando, pero la naturaleza es naturaleza. Y Mm. es exactamente aquí como decimos, aquí en Cafarnaún o en Marte o en muchos, y es posible que haya planetas muy similares a la Tierra, donde se vive posiblemente de una manera muy similar en ciertos aspectos y es exactamente lo mismo. Y yo creo que, quién sabe si, por ejemplo, tengan las mismas emociones y vivan de la misma manera, uno nunca sabe, Ujú. pero naturaleza es naturaleza. Y lo que nosotros tenemos aquí es aplicable en cualquier lugar del universo. Maravilloso, Fernando. La verdad es que nos Y ahí hemos es hoy donde está la extendido. mano de Dios. Sí, eh, la verdad es que nos hemos extendido hoy en Café Bartolino porque es apasionante escucharte hablar de todo esto. Yo sé que hay muchas preguntas que se pueden haber hecho, pero creo que hemos hecho hoy un Café Bartolino sensacional. Fernando, de verdad mi admiración profunda. Seguiremos en contacto porque tenemos ahí un proyecto en Colombia con Darío Luengas y con Alejo Luengas de apoyarlos en ese sueño de llegar a la Fórmula 1 y tú, yo sé que con mucho cariño nos vas a apoyar y estás medio ya comprometidísimo con esto porque en Ecoradio, en Café Bartolino nos comprometimos con ellos y con todos los bartolinos que necesiten apoyo. Con muchísimo gusto servimos de apoyo para esto. Fernando, Siempre, ha sido un siempre. honor tenerte en Ecoradio, en este Café Bartolino. Me siento muy orgulloso de hacer este proyecto de Café Bartolino porque cada programa, y lo digo al principio,
es un honor descubrir tantas historias que tenemos los bartolinos, Fernando. Sí, y la Y la humanidad humanidad. de cada uno de nosotros. Incluso, por ejemplo, eso es algo que he aprendido. Muchísimas gracias además por la oportunidad, pero incluso la persona que no tiene, la persona como se llaman en Colombia, creo que los desechables, para nosotros Hoy, antes hoy eran habitantes de la los calle, ¿no? gamenes, los habitantes de la calle, cada uno de ellos tiene una historia. Mm. Y todos tenemos una historia, entonces eso es lo importante, escuchar esas historias y ver cómo podemos ayudar a los menos favorecidos. Eso es, ahora cuando digo menos favorecidos quiere decir, por ejemplo, yo fui un menos favorecido en cierto aspecto. Si me entiendes, en cierto momento yo fui menos favorecido con respecto a la información, con respecto al conocimiento, con respecto a todo. Y hoy en día he podido lograr lo que he podido lograr gracias a que mucha gente me ha apoyado, me ha ayudado. Y es el momento de empezar a tratar de ayudar a otras generaciones para que salgan adelante y ayudar a los menos favorecidos. Eso es lo importante y eso es lo que yo he aprendido, por ejemplo, eso es parte de la cultura que yo he aprendido dentro del centro de la NASA donde yo trabajo, ese trabajo en equipo. Fernando, en serio, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado acá en Ecoradio, en Café Bartolino. Con Creo que muchísimo este gusto. programa, como todos los que hemos hecho, todos estos testimonios, todas estas historias, la verdad inspiran. Y qué bueno que desde Café Bartolino aportemos un granito de arena a este momento que está viviendo la humanidad en nuestro país, que tengamos puntos de inspiración. Y Fernando, gracias porque nos inspiras. No, gracias a ustedes por la oportunidad de que ojalá sí, en cualquier momento cuando se les ofrezca con muchísimo gusto, porque sí, hay muchísimas historias para contar, hay muchísimas, es muy interesante, la vida es muy interesante. Y sí, yo creo que tal vez lo que me ha sacado adelante es el optimismo, de que siempre hay un mejor futuro, mañana va a ser un día mejor, tal vez hoy no me sienta bien, pero me espero mañana porque mañana me voy a sentir mejor. Y si mañana no me siento mejor, hay un pasado mañana que tal vez me va a hacer sentir mucho mejor. Qué Entonces, bueno, ese sea, eso es esperanza. Pues Fernando, de verdad, muchísimas gracias y bienvenido a Ecoradio. Vamos a hacer un programa, pero me toca buscar a alguien que sepa más de ingeniería astronómica. Es más, a un piloto. Voy a buscarme un piloto para que hagamos un programa para que hablemos de toda esta magia de lo que es volar. Volar en una nave, en un avión, en un helicóptero y en una nave espacial. Esto me parece maravilloso y mágico. gracias, muchísimas gracias a ti y a toda la infraestructura que ustedes tienen en este momento para podernos poner en contacto. Pues sí, señor. Bueno, de verdad. Me siento muy emocionado y feliz con este programa. El pasado programa lo hicimos con Gustavo Gómez. Estamos pendientes de Gustavo Ochoa. Tenemos muchos invitados que están haciendo la cola, están haciendo la cola. A todos, de verdad, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto de Café Bartolino, Asia Bartolina, al Comité de Comunicaciones, a su presidente, en este momento nuestro presidente de Asia Bartolina, Diego Dorado, muchas gracias por habernos permitido hacer Café Bartolino en Ecoradio. De verdad, a todos mil gracias y no olviden, este programa de Café Bartolino pasa los viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, en directo en www.ecoradio.com, en el canal de YouTube de Ecoradio, en la página de Facebook de Ecoradio y a los 8 días Asia Bartolina, el Comité de Comunicaciones, lo transmite en el canal de YouTube de Asia Bartolina. A todos, muchas gracias. Y no olviden, sigan conectados acá en Ecoradio. Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao.